Hormigón armado 1. Flexión simple en hormigón armado. En este video veremos ejercicios de dimensionamiento, tanto en sección rectangular como en sección T. Consideremos una sección rectangular de ancho PW y altura útil D sobre la que actúa un momento MU. Se debe observar siempre el signo del momento para saber dónde están las compresiones y dónde debe ubicarse la armadura para cubrir las tracciones. En este caso el momento es positivo, compresión superior, tracción inferior. Si recordamos la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, podemos dibujar un diagrama de deformaciones específicas de la sección lineal, una profundidad del eje neutro C, y en este caso vemos que la deformación específica de cualquier fibra de la sección es directamente proporcional a su distancia al eje neutro. Consideraremos que la deformación última del hormigón corresponde a una deformación del 3 por 1000, que el hormigón no resiste tracciones, que el acero tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, es decir, que una vez que llega a la deformación específica de fluencia, la tensión es constante, y que la deformación de las armaduras es superior o igual al 5 por 1000, lo cual está relacionado con un comportamiento dúctil de la sección. Para el hormigón comprimido, el CIRSOC considera una distribución de tensiones constante para una profundidad A, que es beta 1 de C, y el valor de la tensión del hormigón es 0,85 de F'C. El factor beta 1, si la calidad del hormigón es inferior o igual a 30, vale 0,85, y si no, es la indicada en la figura. Entonces tenemos una compresión superior en el hormigón, una fuerza de compresión provista por el hormigón y una fuerza de tracción igual y contraria, ya que no hay resultantes del axil en la sección. La distancia entre ambas es el brazo Z, que es la altura útil menos A sobre 2. A lo podemos expresar como K sub A por D. Entonces, para obtener las formulaciones matemáticas para utilizar en el cálculo, debemos plantear sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, reemplazamos BW por A por 0,85 de F'C igual al área de acero por la tensión de fluencia. A es K sub A por D. Entonces, reemplazando y despejando, tenemos la expresión de K sub A. Planteando sumatoria de momentos siempre respecto de la armadura traccionada, tenemos que MU sobre Φ es el momento nominal. Φ es un coeficiente de minoración de este momento nominal. Así mantenemos el formato de seguridad, que es que el momento último solicitante debe ser menor o igual a la resistencia minorada. En este caso, Φ, a tratarse de una rotura dúctil, vale 0,9. Reemplazando, tenemos una expresión donde Mn lo denominamos igual a K sub A por 1 menos K sub A sobre 2. Esta es la expresión simplificada y también aplicando Bhaskara podemos obtener K sub A en función de Mn. Si hay un momento flector pequeño, el eje neutro sube y las deformaciones en el acero son superiores a 5 por 1000. Si el momento es muy grande, el eje neutro puede bajar y puede que las deformaciones en el acero sean inferiores al 5 por 1000 o aún inferiores a la deformación de fluencia del acero. Entonces, debemos limitar la profundidad del eje neutro para asegurarnos una deformación específica de las armaduras igual al 5 por 1000. Entonces, se puede plantear una semejanza de triángulos entre este triángulo superior y el triángulo inferior. Así tenemos que 3 por 1000 es a C máximo, como 8 por 1000 es a la altura útil. Despejando, C máximo es igual a 3 octavos de D. Si F'C es menor o igual que 30, beta 1 vale 0,85, así que podemos
determinar un valor de la cuantía máxima K sub A igual a 0,85 de 3 octavos, que es 0,32. Entonces un ejercicio podría ser, dada una sección de hormigón definida, con su geometría definida y materiales conocidos, determinar o calcular MU máximo. Entonces no tenemos más que plantear la expresión del momento flector con cuantía máxima. Si la cuantía es 0,32, reemplazando es Mn máximo 0,27. Así que la expresión del momento máximo es 0,9 del momento nominal y obtenemos el valor solicitado. Planteando suma de fuerzas, C igual a T, con K máximo obtenemos la armadura. Un plano con una profundidad del eje neutro superior a C máximo no se admite, porque no tenemos la ductilidad en la ruptura requerida. Asimismo, cuando actúa un momento flector menor, como comentamos, el eje neutro sube, pero se fijará también una cuantía mínima que determine una profundidad mínima del eje neutro. Entonces tenemos una profundidad máxima limitada y debemos tener también una profundidad mínima del eje neutro que está vinculada al momento de fisuración. Es decir, C mínimo está vinculado con K sub A mínimo y eso nos lleva a colocar una cantidad mínima de armadura, de manera que en el momento en que se produce la fisuración del hormigón, es decir, que el hormigón rompe por tracción, debe haber una cantidad de acero tal que tome esas tracciones y se manifieste el mecanismo de hormigón comprimido y acero traccionado y sigue resistiendo la sección. Entonces tenemos definido una profundidad máxima y una profundidad mínima por una condición de no fragilidad. Entonces definimos toda una zona que son todos posibles planos límites de rotura. Así que si tenemos en una sección un momento MU, esto llevará a una compresión en el hormigón con una profundidad del eje neutro y un plano de deformaciones que sí se encuentra dentro de la zona sombreada con verde, tiene una ductilidad suficiente y tiene una cantidad de armadura para evitar la rotura frágil. Entonces, el valor máximo de la profundidad del eje nos llevaba a tener un valor de 3 octavos de D, que estaba vinculado con la cuantía K sub A, con el valor 0,85 de 3 octavos, que es 0,32. Esa es la cuantía máxima. Y la cuantía mínima la determina el reglamento y es 1,4 dividido 0,85 de F'C con F'C en megapascal. Entonces, las expresiones que habíamos obtenido son las que utilizaremos, pero se agrega una más, que es que debemos chequear siempre que la cuantía sea menor o igual que la cuantía máxima, que es 0,32 y que nos lleva a un Mn igual a máximo igual a 0,27, y también debe ser mayor o igual que 1,4 dividido 0,85 de F'C con F'C expresado en megapascal. Entonces, con la sección rectangular y los planos límites a la vista, tenemos las expresiones de cálculo y las expresiones de las cuantías mínima y máxima a respetar. Vamos a resolver entonces un ejemplo. Para un hormigón H25 y un acero 420. Una vez conocido la calidad del hormigón, podemos determinar la cuantía K sub A mínima. 1,4 dividido 0,85 es 1,65. Dividido 25, porque la tensión del hormigón es en megapascal, obtenemos K sub A mínimo 0,066. Entonces, el ejercicio 1 dice calcular las armaduras para un momento último igual a 140 kN. Son datos: ancho, altura útil, diámetro de estribos y tamaño máximo del agregado. Estos dos últimos son necesarios para, una vez dimensionada la armadura, adoptar las barras y dibujarlas en la sección, verificando separaciones mínimas y recubrimientos mínimos. Entonces, para esta sección dada, como estamos dimensionando, comenzamos planteando la sumatoria de momentos igual
al momento actuante. Es decir, MU sobre phi igual a MN minúscula B D cuadrado 0,85 de F'C. Reemplazamos, no olvidarse de colocar el coeficiente de minoración 0,9 sobre MU. Esto es muy importante porque olvidarse de este coeficiente significa que no tenemos la seguridad requerida. Reemplazando los valores, obtenemos un valor de 0,117 de mn, calculamos K sub A y verificamos que esté entre los límites. Evidentemente, K sub A está entre los límites mínimos y máximos, así que pasamos a la sumatoria de fuerzas a calcular la compresión igual a la tracción obviamente con la tensión de fluencia del acero, obtenemos una cantidad de armadura necesaria igual a 7,9 centímetros cuadrados. La armadura colocada, se adoptaron 4 barras del 16 y se puede hacer un chequeo rápido, aproximado, que funciona bastante bien y que consiste en considerar el valor del momento m último dividido phi y dividido el brazo Z, que se aproxima a 0,92 dd, y la tensión de fluencia del acero. Así se obtienen 8,05 centímetros cuadrados, que es muy aproximado al valor calculado. Veamos otro ejemplo con la misma calidad de hormigón, por lo tanto la misma cuantía mínima, pero para un momento MU 35 kN. Es mucho menor que el anterior, con lo cual el eje neutro va a subir. Entonces, para la sección conocida, determinamos nuevamente la sumatoria de momentos, pero ahora con el valor 35 kN/m dividido 0,9. Obtenemos un valor Mn 0,029 y calculamos un valor de K sub A 0,03. Evidentemente, no es mayor que el valor mínimo. Tenemos dos alternativas. Una es adoptar el K mínimo y de la sumatoria de fuerzas calcular un área mínimo. En este caso, con una tensión de fluencia del acero por tracción, nos da 4,17 centímetros cuadrados. Alternativa 2, calcular la armadura mínima según el reglamento que permite calcular el área con el K sub A obtenido menor que el mínimo y luego ese valor incrementarlo en un 33%. Por eso se multiplica por 4 tercios. 4 tercios es 1,33. Estamos aumentando la armadura en un 33%. Nos da 2,53. Este valor lo comparamos con el valor obtenido con la cuantía mínima. De los dos se elige el menor. En este caso, 2,53. Puede suceder que la cuantía sea levemente inferior a la mínima y al multiplicarla por 4 tercios supere la mínima. Entonces siempre hay que calcular los dos valores. La armadura colocada entonces son 3 dB del 10. Podemos hacer un chequeo. Nuevamente es una sección rectangular, así que Z vale 0,92 dd y así obtenemos el área 2,01, que es levemente superior al valor 1,9 calculado con la cuantía obtenida. Veamos otro ejemplo para el mismo material, por lo tanto tenemos la misma cuantía mínima. El ejercicio 3 es calcular las armaduras para un momento último igual a 363 kN. Es mucho mayor que el anterior, por lo cual el eje neutro va a bajar. La sección es la misma y planteamos la sumatoria de momentos. Entonces MU sobre phi es MNB de cuadrado 0,85 de F'C. Reemplazando, no olvidando el coeficiente de minoración 0,9, obtenemos Mn igual a 0,304. Obviamente es superior a Mn máximo, que era 0,27. Quiere decir que las armaduras ya no están en el 5 por 1000. Como esto no es aceptable, fijamos K sub A máximo en 0,32, lo que significa fijar el plano con una profundidad del eje neutro correspondiente, que es 0,32 de D, K sub A por D, dividido 0,85. Eso resulta una profundidad del eje neutro igual a 18,82. Entonces,
si nosotros fijamos ese plano, vamos a ver que lo que podemos aprovechar es la deformación que hay en esta fibra, que habíamos dicho que por la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, la deformación específica era directamente proporcional a la distancia al eje neutro. Como la profundidad del eje neutro es bastante, porque es la máxima, entonces estas deformaciones específicas a la altura de donde podríamos colocar la armadura de compresión es importante y por lo tanto es posible que esté en fluencia o cerca de la fluencia. Y además la colocamos lo más arriba posible como para tener mayor brazo para lograr un incremento del momento. ¿Cómo es esto? Tengo el hormigón comprimido con una profundidad C máximo y coloco la armadura de compresión lo más arriba posible y calculo entonces cuál es la tensión específica en ese nivel. Como tenemos linealidad de deformaciones, hago otra vez una semejanza de triángulos y planteamos, colocamos la armadura a una distancia aproximadamente de 3 centímetros y calculamos epsilon c último, o sea, 3 por 1000 es AC máximo, como epsilon prima s es AC máximo menos D prima. Como no sabemos cuánto es la armadura, estimamos un valor de D prima al eje o a baricentro de las armaduras de compresión del orden de 3-4 centímetros. Con esto sacamos un valor de epsilon prima s 0,00252, o sea, 2,52 por 1000. Como dijimos que el acero tenía un comportamiento elastoplástico, si la deformación del acero es Fi, la deformación de fluencia del acero es F'I sobre E sub S, 420 megapascales sobre 200.000, que es 2,1 por 1000. Esa es la defluencia. Entonces, si la deformación es menor, la tensión será epsilon S por el módulo de elasticidad del acero. Y si no, es constante y será el valor de fluencia. Entonces, F'S es Fi y es 420 megapascales. Entonces ya sé que colocando una armadura en esta posición va a estar trabajando con 420 megapascal en este caso. Si la tensión nos hubiera dado menor a 2,1 por 1000, sería un valor menor. Ahora, nosotros estamos colocando armadura de compresión porque no queremos tener una profundidad del eje neutro superior al C máximo. Pero podemos tener una tensión menor, pero alta, y podemos colocar armadura de compresión igualmente. Nada, como para mejorar el comportamiento, es decir, en vez de aumentar el ancho de compresión, coloco armadura aprovechando la deformación. Esto sí tiene sentido cuando el eje neutro es bastante profundo, como para que epsilon prima s nos lleve a una tensión en las armaduras considerable como para realmente aportar en la resistencia. Esto es importante destacar porque cuando veamos la verificación en secciones que ya están armadas, puede ser que haya armadura de compresión, pero no necesariamente se corresponda con un plano de C máximo. Muy bien. Entonces, tenemos la colaboración del hormigón con una profundidad A máxima y con un brazo Z menos A máxima sobre 2, más la colaboración de las armaduras con un brazo D menos D' S. Entonces, continuamos con nuestro ejercicio. Ya sabemos que la tensión en armadura ubicada a una distancia d'S del borde superior va a estar trabajando a la tensión de fluencia. Entonces planteamos momento. Ahora MU sobre Φ es Mn máximo BD cuadrado 0,85 de F', al fijar la profundidad máxima del eje neutro, más, y lo que faltaba lo vamos a tomar con A'S por F'S por D menos D'S, que es la distancia de la armadura traccionada. Entonces, F'S ya lo conocemos, despejamos A'S y nos da 2,26 centímetros cuadrados.
se adoptan para colocar en la sección dos barras del 12 que representan exactamente 2,26 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora para obtener la armadura de tracción nos queda plantear la otra ecuación, que es sumatoria de fuerzas igual a 0. Las compresiones deberán ser igual a las tracciones. Las compresiones, ¿quiénes son? El hormigón comprimido, W por K máximo por D por 0,85 de F'C, más las armaduras por F'C, que ya calculamos que F'C era la tensión de fluencia por compresión. Y eso es igual a la armadura total por la tensión de tracción. Reemplazando con K máximo, obtenemos que la armadura de tracción necesaria son 22,5 centímetros cuadrados. Entonces la armadura colocada son 4 barras del 25 más una barra del 20 en una capa a verificar. Si queremos hacer un chequeo, entonces nuevamente es una sección rectangular, hacemos el momento último dividido 0,9 y dividido Z, que es 0,92 de D, y obtenemos 20,88, que está más o menos en el orden de la armadura que calculamos. Veamos ahora una sección T. Le aplicamos un valor de momento MU y tenemos una porción de las alas comprimidas. Las alas tienen un ancho B total, el nervio tiene un ancho BW, la altura es HF y la altura útil es D. Consideremos un plano correspondiente a esta profundidad del eje neutro en el cual vemos o confirmamos que la profundidad A es menor que HF. La tensión del hormigón es 0,85 de F'C y calculamos la colaboración del ala con un ancho B por sumatoria de fuerzas T es igual a C con un brazo Z igual a D menos A sobre 2. Entonces, si planteamos que A es menor que HF, por sumatoria de fuerzas C es igual a T, así que B por K por D por 0,85 de F'C tendrá que ser igual a la armadura traccionada por la tensión de fluencia. Planteando sumatoria de momento, para este ancho B valen las mismas valores de Mn y K sub A máximo es 3 octavos de beta 1, que en este caso es 0,32 para un hormigón menor que 30, así que lo podemos tratar perfectamente esta sección como si fuese una sección rectangular de ancho B. Ahora, la armadura mínima se determina en función del ancho del nervio BW. Es decir, K mínimo es 1,4 sobre 0,85 de F'C, igual que calculamos en secciones rectangulares. Lo único que la armadura mínima está relacionada con el ancho del nervio, ya que tiene que ver con el momento de fisuración. Es decir, tiene que ver con la forma que tiene el área por debajo del eje neutro, digamos el área traccionada. No es lo mismo el momento de fisuración de una sección rectangular de ancho B al momento de fisuración de una sección T con un ancho de nervio BW. Es menor en el caso de la sección T. Por eso la armadura mínima en el caso de sección T se calcula con el ancho BW. En este caso simplificamos 0,85 de F'C y la armadura mínima es 1,4 del ancho de nervio por D sobre Fi con Fi en megapascal. Calculamos un ejemplo cuando A es menor o igual que HF en una sección T. Tenemos estas fórmulas y consideramos un material H25. El ejercicio es calcular las armaduras para MU igual a 500 kN y tenemos las dimensiones geométricas de la sección. Ancho de alma 30, altura útil 50, ancho de alma 50 y HF 15. Entonces, lo conveniente cuando tenemos una sección T y un valor de momento dado es que no sabemos si el eje neutro está por encima o está por debajo de HF. Entonces conviene fijar la profundidad del eje neutro A igual a HF y calcular el momento en correspondencia. Es decir, fijar la profundidad del eje neutro
y esto determina un valor de K sub A que sería HF sobre D igual a 0,3. Ahora, si para esta condición planteamos momento respecto de la armadura traccionada, tenemos el ancho B por HF por 0,85 de F'C por el brazo de menos HF sobre 2. Así reemplazando obtenemos un valor Mn de 677 kN/m. Ahora comparamos el valor solicitante 500 kN con Φmn, es decir, 0,9 por 677 que es igual a 609,6. Quiere decir que el momento solicitante es menor que el momento minorado correspondiente a una profundidad del eje neutro igual a HF. Así que no tenemos compresiones en el nervio. Lo podemos tratar como una sección de ancho B, con la salvedad que para determinar la armadura mínima debe hacerse no con cuantía mínima, sino con armadura mínima igual a 1,4 de BW, ancho de nervio, por D dividido Fi, que es la tensión de fluencia del acero, expresada en megapascal. Entonces, si queremos determinar cuáles son las armaduras correspondientes, calculamos Mn para este valor de 500, despejamos el valor de Mn 0,20, que es menor que 0,27, sí, ya lo sabíamos. Calculamos K, 0,23. Como chequeo podemos ver cuánto vale A, 0,23 por D es 11,85, que verifica es menor que 15 centímetros el valor de HF. Por lo tanto, una vez definido cuál es el plano, planteando sumatoria de fuerzas, la compresión en el ala total igual a la armadura traccionada por Fi, despejamos el valor de la armadura, que es 30 centímetros cuadrados, y lo comparamos con un valor mínimo considerando el ancho del nervio y la tensión del acero en megapascales, 5 centímetros cuadrados. Verifica. Entonces, la armadura colocada son 6 barras del 25 que representan 29,46 centímetros cuadrados. El chequeo, en el caso de que el eje neutro esté por encima y sea tratado como una sección rectangular, vamos a tomar Z igual a 0,92 de la altura útil, lo que resulta un área para chequear de verificación igual a 28,75 centímetros cuadrados, cuando el área calculada es de 30 centímetros cuadrados. Consideremos ahora un momento flector aplicado mayor. Eso significa que necesito mayor área de compresión del hormigón y por lo tanto, por equilibrio, mayor área de acero. Por lo tanto, el eje neutro baja y vamos a tener compresiones en el nervio. Vamos a suponer un plano de deformación tal que tenga una profundidad del eje neutro C menor que C máximo, lo cual asegura que las armaduras tienen una deformación específica superior al 5 por 1000. Con esta hipótesis hacemos el planteo. Como el eje neutro está por debajo de las alas, la colaboración de las alas para una tensión de 0,85 F'C vale B menos BW por HF por 0,85 de F'C. Es constante. Su distancia a las armaduras traccionadas fijan el valor del aporte al momento flector. La distancia es D, altura útil, menos HF sobre 2, porque consideramos la fuerza concentrada en el baricentro de las alas comprimidas. Le sumamos el nervio, que tiene un aporte que es BW, que es el ancho del nervio, por A, que es variable, depende de K sub A, depende de la magnitud del momento, y está a una distancia de la armadura traccionada Z que es igual a D menos A sobre 2. Entonces, para A mayor que HF, planteamos sumatoria de momentos y tendremos momento en las alas más el momento en el nervio. Acá la incógnita sería, en el caso de dimensionar, Mn. A mayor MU, mayor Mn. Planteando sumatoria de fuerzas, una vez conocido el Mn, determinamos el K sub A y verificamos que sea menor que el máximo. Entonces, planteamos sumatoria de fuerzas, la compresión en las alas más la compresión en el nervio será igual a la tracción en la armadura inferior.
Veamos un ejemplo. Con A mayor que HF, un hormigón H25, tenemos fijada la armadura mínima 1,4 de BW sobre D. Entonces, supongamos un momento último de 616 kN. La sección es la misma que hemos visto hasta ahora. Entonces, ya tenemos calculado el momento phi mn cuando A es igual a HF y constatamos que 616 kN es mayor a 609,6 kN. Así que el eje neutro está dentro del nervio. Entonces planteamos las fórmulas que acabamos de desarrollar. Entonces, reemplazamos todos los valores sin olvidar el coeficiente phi, el ancho del nervio 0,3 y despejamos un mn 0,26 que es menor que 0,27. Así que la hipótesis de que el eje neutro estaba por encima del eje neutro máximo está bien. Si no, no nos iba a alcanzar. Calculamos K sub A y ahora, una vez verificado que también está dentro de los límites, planteamos sumatoria de fuerzas, las compresiones en el ala más en el nervio, cada uno con su ancho, es igual a la armadura traccionada. Reemplazamos los valores, obtenemos 38,4 centímetros cuadrados. La armadura colocada, 4 paquetes de 2 del 25, resta verificar si entran bien en la sección. El área mínima, obviamente, va a estar verificada, 1,4 con el ancho BW, nos da 5 centímetros cuadrados. Así que es correcto. Entonces esta es la armadura a colocar. Para hacer el chequeo, ahora sí, el eje neutro está por debajo de las alas. Entonces la fórmula para calcular de forma aproximada es considerar un brazo Z igual a la distancia entre el baricentro de las alas y la armadura traccionada, es decir, D menos HF sobre 2. Entonces, MU dividido phi dividido D menos HF sobre 2 y dividido FI nos da 38,4 centímetros cuadrados, que es bastante aproximado al valor que calculamos, exactamente igual, 38,4. Consideremos ahora entonces un valor MU sobre la sección T de 673 kN. La sección es la misma que venimos utilizando hasta ahora. Entonces, MU 673 es mayor que phi mn cuando A es igual a HF, que era 609,6 kN por metro. Quiere decir que el eje neutro se encuentra en el nervio. Entonces debemos plantear la colaboración de las alas por un lado, más la colaboración del nervio. Las alas aportan un valor de compresión constante, que es B menos BW, por HF por 0,85 de F'C con un brazo que es D menos HF sobre 2 respecto a la armadura traccionada, más la colaboración del nervio BW por A, que es incógnita, por 0,85 de F'C con un brazo D menos A sobre 2. Entonces, si planteamos sumatoria de momentos respecto de la armadura traccionada, como acabamos de escribir, reemplazamos por los valores y obtenemos Mn igual a 0,3. Evidentemente es mayor que 0,27 y K es mayor que 0,32. Quiere decir que el eje neutro es superior a C máximo. Quiere decir que no podemos asegurar que las armaduras estén con una deformación específica del 5 por 1000. Como el reglamento no admite otra profundidad del eje, podemos calcular C máximo igual a K máximo por D sobre 0,85, que son 18,82 centímetros. Entonces, si nosotros volvemos a aplicar la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, recuerdan que dijimos que la deformación en una fibra es directamente proporcional a su distancia al eje neutro. Entonces, si colocamos armadura superior lo más arriba posible, por dos razones. Una, para tener mayor deformación específica y tener mayor tensión en el acero.
y otra para tener mayor brazo o distancia desde la armadura de compresión a la armadura de tracción y tener mayor momento, que sea más efectiva su colaboración. Entonces, ubicamos esta armadura a una distancia de d'S, por lo tanto, por semejanza de triángulos y con una relación lineal, podemos determinar que la deformación específica del hormigón del 3 por 1000 es AC máximo, como ε'S es AC máximo menos D'. Entonces obtenemos una deformación específica de 2,5 por 1000. Recuerden que la deformación de fluencia para una 0,420 es 2,1 por 1000, así que como si la deformación fuese menor, aplicábamos Hooke, pero como la deformación es mayor a 2,1 por 1000, la tensión de compresión en las armaduras es la tensión de compresión de fluencia. Entonces, la armadura colocada en esa distancia d'S va a tener una distancia a las armaduras traccionadas de menos d'S. La fuerza de compresión provista por estas armaduras comprimidas es A'S por F'S, en nuestro caso es la tensión de fluencia, y la fuerza de tracción será la correspondiente a la armadura de compresión. Entonces, al momento de las alas más el provisto por el nervio, le sumaremos el provisto por las armaduras comprimidas. Entonces, siguiendo con un valor, recordando el valor de MU 673, planteamos sumatoria de momentos, ahora utilizando MN máximo, para fijarnos en ese plano, y adicionando el momento provisto por la armadura de compresión. Reemplazando los valores, despejamos el valor A'S igual a 2,35 centímetros cuadrados, con lo cual adoptamos 3 barras del 10. Y por último, de la sumatoria de fuerzas igual a 0, es decir, las compresiones igual a la tracción, tenemos la compresión del ala más la compresión correspondiente al K máximo, más A'S por F'S, que en nuestro caso es la tensión de fluencia. Despejamos y obtenemos un valor de 41,82 centímetros cuadrados. Se adopta una capa inferior con 4 barras del 25 y una del 20 y una capa superior separada 2,5 centímetros con 4 del 25. El chequeo, en este caso, para A mayor que HF se hace para un valor Z igual a D menos HF sobre 2, que resulta un valor de armadura de verificación de 41,89 centímetros cuadrados, cuando la armadura calculada fue 41,82 centímetros cuadrados.